No es un sábado más, no puedo sentir. No es un sábado más, esto te lo aseguro. No es un sábado más, no puedo sentir. El aire vibra, algo distinto está por venir. Desde la radio o desde YouTube, un guiño me da. Es como si el mundo hoy fuera a estallar. Toda la información está en un solo lugar. Desde el Norte Stream o desde el Norte Radio, Aquí está toda la data. Para que te puedas informar. no es un sábado más, Esto es seguro. no es un sábado más, Esto te lo aseguro. Cada sábado de 10 a 12, un toque de sugerencias. Para que disfrutes el fin de semana, miles de experiencias. libros, series, moda. Buen sábado, amigo, buen sábado, amiga. ¿Cómo va la vida del otro lado? Espero que bien. Bueno, ya sí, ahora en pleno otoño para disfrutar como cada sábado aquí en el Stream del Norte de No es un sábado más, ya lo saben. Es una simple guía para que ustedes puedan encontrarse con algunas alternativas y poder disfrutar de un fin de semana como siempre intentamos, soñamos, deseamos que sea diferente. Hoy tenemos muy buenas recomendaciones, no solo de literatura, sino vamos a pasear raramente por la provincia de La Pampa, porque uno quizás no la considera una provincia tan turística, pero tiene lugares que vale la pena conocer. Si sos fanáticos del whisky, quédate dando vueltas por ahí porque vamos a contarte algo muy interesante del Scotch escocés, pero además hay muy buenas alternativas, decíamos, en películas, pero libros también, y vamos a recomendar un par de series que tienen un par de anitos, valga la redundancia, pero que si no la viste es un buen momento para poder maratonearlas. Vamos a dejar de vender el programa y vamos a comenzar que no es un sábado más de el 28 de marzo, aquí en el Stream del Norte, contándote los dos libros que hoy tenemos en literatura, diría nuestra profe de cuarto año, para que leas este fin de semana. En el fin de semana, un libro siempre es una buena compañía. Aventuras, misterio, novelas, ensayos, poesía. No importa si es un clásico o una novedad. No importa si lo releeras o si hoy abrirlo te animas. Lo importante es que sea buena literatura. Estos son nuestros recomendados de la semana. Todos sabemos que hace un par de días nada más se conmemoró el cincuentenario de uno de los episodios, quizás el episodio más trágico, más sangriento que ha pasado a la Argentina, que es la dictadura cívico-militar que comenzó un 24 de marzo del año 1976. No hay nada para festejar, es para conmemorar, para recordar, para que justicia, verdad, memoria sigan presentes más allá de los años, sobre todo que hay un dato que más o menos ya calcula que el 60% de los argentinos nacieron después de que comenzó la dictadura. Y entonces este libro sirve y de mucho para que algunos puedan poder colocar sus pensamientos en el lugar correcto y no andar
desvariando como desvarían algunos. Estamos hablando de nuestra primera recomendación que tiene como título 76, un número, es el título 76, que obviamente hace referencia al año 1976, al año que comenzó la dictadura cívico-militar. Es del historiador reconocido en nuestro Felipe Piña, y el año 1976, claro que sí, marcó un antes y un después de la reciente historia argentina, un año signado a fuego por un golpe de Estado cívico-militar que de alguna manera desencadenó, quise decir, hay que decir las cosas como corresponde, que desencadenó la noche más oscura del Estado Nacional, vuelto verdugo de su propio pueblo, porque no hay peor cosa que el terrorismo de Estado. Por supuesto que toda violencia es condenable, pero si viene del Estado es mucho peor. Con su lúcida mirada y apelando, entre otros testimonios y fuentes, a documentos y archivos que recientemente fueron desclasificados, porque se han comenzado a desclasificar los documentos secretos que había, como en otros países, y todo el mundo está feliz que se desclasifiquen archivos, por ejemplo, de la CIA. Bueno, aquí comenzaron a desclasificarse documentos que van del 73 al 83. Bueno, ahí seguramente Felipe Piña pudo también, de alguna manera, llenarse de información para generar el libro. Bueno, hay un trazado donde marca que el plan no era solamente combatir a la guerrilla armada, sino que había un plan económico empobrecedor que no podía llevarse adelante si no había un tipo de represión centralizada y sistematizada, una maquinaria de muerte que se venía gestando incluso desde mucho antes, desde que se produjese el golpe. Algunos hablan de 6 meses de anticipación, otros hablan de 3 meses de anticipación. Lo que sí es claro es que los 3 comandantes que iniciaron el llamado proceso de reorganización nacional ya estaban en democracia nombrados a cargo del Ejército, de la Marina y de la Aviación. Cerca de la idea de comprender más que de justificar, Felipe Piña mantiene viva en su nuevo libro la memoria de quienes, pese a todo, sabían, incluso algunos viven todavía y saben, que siempre existe un mañana y que debemos ser mejores para que aquella terrible tragedia y sangrienta dictadura no vuelva nunca más. El libro contiene entrevistas que en algún momento, porque algunos ya han muerto, Piña le hizo a José Alfredo Martínez Dios, al general Ramón Genaro Díaz Besone, a Juan Gelman, a Enrique Gorriarán Merlo, a Mario Fermenich, a Antonio Cafiero, a Rodolfo Terraño, a Leonardo Fabio, a Tulio Halperin, a Adriana Calvo, a Charly García y a muchos otros personajes que transitaron de un lado y también que sufrieron del otro lo que fue esta dictadura. Así que es un libro que podés comprar y además compartir en familia, y que sobre todo, como decíamos, los jóvenes entiendan esto que sigue siendo un pedido unánime del pueblo argentino de verdad, memoria y justicia. Así que nuestra primera recomendación es 76, el nuevo libro de Felipe Piña. Y ahora vamos a hablar de nuestro segundo libro recomendado, que poco tiene que ver con esto, pero que es interesante. Es el libro de Hakouri Mukarami, que se llama Kafka en la orilla. Parece un libro bastante raro porque, si bien no habla de la historia de Franz Kafka, tiene algo que ver cuando uno va adentrándose en la historia del protagonista con aquel gran autor de otras grandes novelas. Es una tragedia clásica reinventada con la sensibilidad moderna y el sello inconfundible de Kafka Taramura, que se va un día de su casa justamente cuando está cumpliendo 15 años. Si es que lo hay, son las malas relaciones que él tenía con su papá, un famoso escultor convencido de que su hijo está repitiendo de alguna manera, aunque él no se fije, un complejo de Edipo, por lo cual hay mucho choque entre padre e hijo. Pero en el medio de eso hay otra tragedia familiar. El complejo de Edipo, el papá lo nota sobre su hijo, pero es bastante raro porque la mamá y la hermana de Kafka se habían ido, así que era medio difícil que el complejo de Edipo funcionara en su hijo. De todas maneras, era muy mala la relación que tenían padre e hijo, y Kafka Takamura decide irse lo más lejos de su papá, y los pasos lo encaminan al sur de Japón, a una localidad que se llama Takamatsu, donde encuentra refugio para, de alguna manera, tratar de ser el mismo
y el refugio primero lo encuentra en una peculiar biblioteca donde va a conocer a una misteriosa señora que se llama Saskia, y la vida de algún modo va cambiándole, él va entendiéndole, va encontrándole sentido a las cosas que le pasan y va creciendo casi sin darse cuenta, sin padre, sin madre, sin familia, pero con esta mujer que lo va sosteniendo. Si bien parece que la familia en sí se ha olvidado de él, algo de eso no pasa, porque en algún momento, a los 60 años, su papá también abandona Tokio y emprende un viaje que de pronto lo va a conducir al mismo pueblo donde está su hijo, allí, en ese lugar llamado Takamatsu, y la vida lo vuelve a reencontrar a él con su hijo, y él puede, no vamos a spoilear el final, pero el papá puede de alguna manera explicarle a su hijo cómo él había pasado su juventud en la Segunda Guerra Mundial, había tenido una herida que le había dejado unas consecuencias bastante complejas. Desde esa manera, esas heridas complejas que no solamente le afectaron el cuerpo, sino el alma, hacía que a lo mejor, quizás nosotros lo entendemos de esa manera, el amor no lo veía como debería hacerlo un papá hacia su hijo, y sobre el final se van encadenando una serie de episodios que, si bien no vuelven a unir al padre y al hijo como quizás uno quisiera en una familia feliz, encuentran un sentido al porqué de sus vidas. No vamos a spoilear el final, pero es muy interesante, sobre todo donde la señora Sakei tiene bastante que ver. Así que estas son nuestras primeras dos recomendaciones del día, que tienen que ver con dos libros muy interesantes. El primero, 76, de Felipe Piña, donde, reiteramos, lejos de comprender más que de justificar, nos muestra el espejo de lo que fuimos los argentinos en la tragedia y en la noche más oscura y sangrienta que ha tenido la Argentina, como fue la dictadura que comenzó el 24 de marzo de 1976. Y el libro de Haruki Murakami, que se llama Kafka en la orilla, donde la relación padre-hijo es compleja, pero al final uno va entendiendo que la vida no es para todos iguales y a veces cuesta mucho demostrar los sentimientos. Algo de los sentimientos tiene que ver nuestra primer noticia de deportes, a dónde vamos ahora, ahí, a contarles algo que tiene que ver con eso. El mundo en su swing. En la cancha comenzó el partido y los goles rompen el hastío. La red vibra con el latido del grito eterno y bravío. La pelota no para nunca de rodar, como el sol en su carrera. Los aplausos son la luna que ilumina la bandera. Aquí la data de deportes, no te distraigas más. La pasión no tiene freno, empieza ya a jugar. Del estadio a la pista, al agua y al ring, el mundo en su swing. El tenis golpea con fuerza, el saque es pura destreza. Mientras los motores rugen, los pilotos muestran su fiereza. Aquí la data de deportes, no te distraigas más. La pasión no tiene freno, empieza ya a jugar. Del estadio a la pista, al agua y al ring, el mundo en su swing. Estamos aquí en el Stream del Norte haciendo No es un sábado más. Quiero recordarles que tenemos nuestra cuenta de Instagram, que es @no es un sábado más, así todo seguido, no es un sábado más, no hay que colocarle ningún puntito ni ningún acento.
@no es un sábado más, para que te comuniques con nosotros y también, por supuesto, a través de las distintas redes sociales que tiene el norte. Decíamos que algo de sentimientos tenía que ver las noticias de deportes que íbamos a dar ahora, sobre todo la primera, que uno no sabe. Nosotros no tenemos una sección de chimentos, como el otro día contábamos también en deportes que no teníamos una sección de policiales. Aquí no tenemos una sección de chimentos, pero bueno, esto tiene que ver porque pasó casi de casualidad. Semanas después de romper su propio récord por 15ª vez consecutiva en salto con garrocha, Armand Duplantis, que quizás es uno de los atletas más importantes que hoy hay en el mundo, quedó en el centro de los flashes al revelarse que se casó en secreto con la modelo Desiree Highlander. Según revelaron portales locales, la noticia la filtró por accidente un organizador de los Juegos Bislett. Ahora ya vamos a contarte qué es lo que pasó. Más allá, la pareja es pública y tanto Desiree como Armand nunca negaron que estaban juntos hace más de 7 años, pero mantenían en reserva su boda. Los detalles fueron confirmados por el diario Expressen y replicados por el portal británico The Sun, que ellos se habían casado en secreto el pasado 7 de marzo en el Ayuntamiento de Estocolmo, en Suecia, aunque la noticia trascendió recientemente por un error. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, hay un señor que se llama Steinar Hoen, que es el director de competición de los Juegos Bislett en Noruega, que quizás son los Juegos no el juego, pero uno de los juegos de atletismo más importantes que se hacen bajo techo. Ustedes saben que hay atletismo indoor, que se hace bajo techo, en un circuito cerrado para distintas disciplinas de atletismo, y otro que es outdoor, que se hace, por supuesto, al aire libre. Bueno, este buen señor, Steinar Hoen, que es el que maneja lo que se llama la Liga de Diamante de Oslo, que está pautada este año para el 11 y 12 de julio, en una conferencia de prensa dijo de que lamentablemente el récordman mundial en salto en garrocha no iba a estar porque el día anterior se iba a casar en Cannes, en Francia, y eso desencadenó un montón de noticias que iban más allá del deporte, iban a los portales sentimentales o los lugares donde había lugar para hacer chimentos. Pobres flacos los dos, que tuvieron que reconocer finalmente que se habían casado en secreto y de que iba a haber una boda en Cannes. El tipo se le escapó al organizador de los Juegos o de la Liga de Diamante de Oslo del 11 y el 12 de julio, diciendo, bueno, lo que pasa es que Armand Duplantis no va a estar en la competición porque se casa el 10 de junio y va a ser una fiesta en Cannes con un grupo reducido de invitados. La fecha del casorio secreto coincidió con uno de los nuevos hitos del deportista, porque ni más ni menos que Armand, 5 días antes de su matrimonio secreto, estableció un nuevo récord mundial, el 15º consecutivo de él, es decir, que no hay forma por ahora que le puedan ganar, con una altura de 6,31 metros en los Juegos de Uppsala, 15ª vez que rompe su propio récord mundial. Pero bueno, el pobre muchacho tuvo que reconocer que sí, se había casado en el Ayuntamiento de Oslo y que el 10 de junio iba a haber confites con un grupo un poco más reducido en Cannes. El propio atleta expresó en un portal deportivo: todavía no llevo el anillo puesto de casado y vamos a celebrar exactamente la ceremonia y la boda de verdad durante el verano, porque allí en Europa ya para esa fecha comienza el verano. En ese momento también él enfatizó de alguna manera que no pretendía que se filtrase la noticia para que no molestasen a las familias. Quizás hubiera deseado que no se dijera nada. Me sorprendió un poco que lo dijera el director de la Liga de Diamantes, pero bueno, así son las cosas. Así que el propio director de una de las competencias más importantes de atletismo le botoneó al periodismo que el muchacho se había casado en secreto y que por eso no iba a estar en quizás una de las pruebas más importantes de atletismo indoor. Pero bueno, ojalá que sean felices y coman perdices. Ahora vamos a hablar de un genio también del deporte que lamentablemente no está, pero todavía tiene muchos seguidores y muchos lo consideran entre uno de los 5 mejores corredores de la historia de la Fórmula 1. Estamos hablando de Ayrton Senna, del brasileño. Quizás nosotros en la Argentina, por supuesto, estamos orgullosos de Fangio, de Reutemann. Bueno, ojalá que a Colapinto le vaya muy bien, pero Senna trascendió las fronteras de su propio país con Schumacher, con otros. Quizás en Brasil, me acuerdo ahora de Emerson Fittipaldi también. ¿Cuál es la noticia que está referida a Ayrton Senna? Que el histórico monoplaza Toleman TG 138.8, que se fabricó en el año
1984 y con el que Ayrton Senna debutó en la Fórmula 1, será subastado por una cifra millonaria. El vehículo, que fue manejado por el piloto brasileño durante 4 grandes premios en aquella temporada del 84, incluido su estreno en el Gran Premio de Brasil, que fue clave porque llegó sexto y sumó sus primeros puntos, también logró puntos en Bélgica y eso lo hizo pasar a la historia como uno de los grandes pilotos y más jóvenes pilotos que en las primeras carreras sumaban puntos. El monoplaza, el Toleman, todavía está intacto. La pieza central de los inicios del piloto brasileño conserva gran parte de sus componentes originales y ha sido cuidadosamente mantenido para la competencia histórica que fue aquel año 1984 para Ayrton Senna. El hecho es que, por ejemplo, el Toleman hoy está habilitado para correr una carrera porque mantiene sus componentes originales. Por supuesto que nadie lo va a poner a la pista a un auto del año 1984, pero de ahí al que tenga las piezas originales es que hace que su valor aumente a una cifra realmente muy, pero muy importante. El valor además es singular porque fue, de alguna manera, cumplió un papel relevante en el nacimiento de una de las leyendas de la Fórmula 1 como Ayrton Senna. La casa de subasta Sotheby's, que tiene a cargo la subasta, perdón por la redundancia, del auto, dice que el monoplaza tiene un valor estimado y saldrá a remate de unos 3,8 millones de euros, que son más o menos así casi 4,5 millones de dólares, pero que creen que si la subasta se pone picante puede llegar hasta los 10 millones de dólares y será subastado en Mónaco en el próximo mes de mayo. Además, la empresa de alguna manera especificó que el TG 1838, propulsado por un motor HAR 41 de la época y equipado con una caja de cambio reconstructiva, conserva muchas características automáticas que tenía por primera vez un auto y que son originales de fábrica. Así que si por ahí te sobran 5 pesos, pues no creo que puedas, pero estate atento porque en mayo van a sortear el auto con el que Ayrton Senna debutó en la Fórmula 1. Toda una historia, poco se conocía que el auto se mantiene intacto y que además la gran cantidad de piezas originales hace que, reitero, salga a subasta con una base de 4,5 millones de dólares. ¿Quién los tuviera? Yo no. Lo que yo sí sé es que ahora voy a proponerles algunas series para maratonearlas. En la pantalla, mundos que arden, dragones vuelan, reyes pelean, un crimen suelto en la ciudad y yo aquí sin despegar. Dale play, no pares más, el control remoto, tu mejor aliado será. Series que atrapan, te hacen volar, maratón en el sofá. Hey, 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 oh, oh, oh. Hey, 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 oh, oh, oh. Hey, 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 oh, oh, oh. Hey, hey, hey. Un viaje al espacio, un salto en el tiempo, romances que estallan, giros violentos, zombies que corren, risas sin fin. La noche se vuelve un festín. La trama engancha, ya no hay regreso. Un capítulo más, después me ocupo de eso. Dale play, no pares más, el control remoto, tu mejor aliado será. Series que atrapan, te hacen volar, maratón en el sofá. Hey, 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 oh, oh, oh. Hey, 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 oh, oh, oh. Hey, 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 oh, oh, oh. Hey, hey, hey. De la comedia al suspenso,
laten, puro consenso. Aquí en un sábado más vamos a hablar, decíamos, de series y quizás a tono con nuestra época. Las cosas las queremos ahora y lo nuevo lo tratamos de consumir lo más rápido posible. Pero a nosotros se nos ocurrió ir un poquito para atrás y encontrar buenas series que podemos recomendarle, que todavía están en las plataformas y que quizás las pasaste de largo. Así que hoy vamos a hablar de dos series del año 2018. Es decir, ya han pasado 8 años que se estrenaron, pero bueno, tuvieron mucha repercusión en aquel momento. Incluso algunas fueron vueltas a colocar en las plataformas el año pasado o en el año 2024. La primera serie que vamos a recomendarte es El Guardaespaldas, pero no es aquella película increíble de Kevin Costner y Whitney Houston, sino es una serie británica. El Guardaespaldas se convirtió en el año 2018 en una de las series más populares que hubo en los países que componían el Reino Unido, porque era un thriller rápido que se podía ver en 6 o 7 horas directamente en un día quizás, y fue una de las series más adictivas de toda la plataforma Netflix durante ese año, a tal punto que hace 2 años la volvieron a colocar dentro de las series que están ofreciendo justamente la plataforma Netflix. Es una serie de acción, un thriller de intriga y tiene un ritmo realmente frenético que no te dejará para nada respirar, porque te engancha y además durante las 6 horas más o menos que van a durar todos los capítulos, no querrás pautarlo para compartirlo con alguien y quizás seas un poquito de alguna manera egoísta, decir, no, yo la veo y después si querés te la cuento, para no spoilear algunas cosas o para no decir, porque a veces te pasa, ¿no? Que dice, bueno, volvé al capítulo 2 porque yo no lo vi, no, yo quiero verla toda seguida y bueno, quizás vos lo que no querés es pausar la serie y verla de un tirón, para decirlo de alguna u otra manera. Uno de los títulos británicos que, reitero, tuvo mayor éxito en los últimos años. ¿De qué se trata El Guardaespaldas? Bueno, es la historia de David Budd, que es un veterano de guerra y un ex soldado que ahora debe servir como guardaespaldas de la primer ministra inglesa Julia Montage, amenazada además por distintos grupos terroristas. Una historia de política, de discursos, de crisis nacional, de antiterrorismo, pero también qué es lo que pasa. Una historia de tensión sexual, una historia de enamoramiento sin quererse entre el guardaespaldas y el primer ministro. Se caía de maduro cuando veías el primer capítulo que algo iba a pasar entre ellos, pero bueno, había que esperar el devenir de los otros capítulos. Qué linda palabra, devenir. Había que esperar qué era lo que pasaba en los otros capítulos para encontrarse con efectivamente esta historia de que David y Julia tenían una relación que era un poquito más profesional que la de ser el simple guardaespaldas de la primer ministro. El final fue bastante controvertido, pero por supuesto no lo vamos a spoilear. Si uno quiere posicionarse a favor o en contra de lo que pasó, es perfecta, porque es esa serie que te pone en un lugar donde casi que te obliga a tomar partido para uno u otro lado. Es perfecta para una maratón de una sola tarde de lluvia, por ejemplo, ahora en el otoño, o de un fin de semana. Reitero, está en Netflix. Es una sola temporada, se amagó a hacer una segunda temporada, pero finalmente no la hicieron. Si bien es del 2018, la serie volvió a la plataforma Netflix hace un par de años y los episodios duran más o menos 55-60 minutos cada uno, es decir, 1 hora, de manera que si una tarde estás aburrido sin saber qué hacer, El Guardaespaldas, una serie británica en Netflix, es una buena alternativa para maratonearla desde el sofá. Y nos vamos a otra que, si bien tiene tintes también policiales y alguna otra cuestión amorosa, tiene que ver más con una tragedia personal. También es del año 2018 y también, en este caso, HBO la volvió a colocar el año pasado dentro de las series que le ofrece al público. Se llama Heridas Abiertas. La periodista Camille Prickett vuelve a su ciudad natal para investigar la muerte de 2 chiquitas, de 2 jóvenes adolescentes asesinadas. Camille lleva años fuera de su casa, tiene algunos problemas psicológicos y un pasado
que la habían llevado incluso a pasar algunos días y algunas semanas en distintos periodos en un hospital psiquiátrico, pero ella se recompone solita porque estaba en Londres sola, su familia estaba en el interior de Inglaterra, y completa una carrera de periodismo de investigación bastante exitosa, por lo cual ella quiere volver a su pueblo para ver qué era lo que había pasado con el asesinato de esas dos adolescentes. El problema es que, además de sus problemas psicológicos, tiene una mamá bastante particular que uno no la quisiera en verdad tener como mamá, y una hermana que es bastante envidiosa y que además desde chica a Camille le hacía bastante la vida imposible, y cuando se presenta ahora de nuevo en el pueblo, ella, que es una especie de la reina de la belleza del pueblo, también explota casi de celos cuando ve que Camille es el centro de atención, porque además es una reconocida periodista a nivel de todo Gran Bretaña. Debe enfrentarse, repito, a ese asfixiante clima del hogar y a la personalidad, una personalidad totalmente autoritaria de su mamá, y al tema de la hermana, que es una verdadera pesadilla. Heridas Abiertas es una miniserie que HBO coloca para maratonear, porque también la duración de los capítulos vale entre 45 y 60 minutos. Es un drama que habla de los traumas del pasado y del efecto en el presente, de las relaciones tóxicas en la familia, de recuerdos. Heridas Abiertas va más allá de la investigación del asesinato de dos adolescentes, que claro, es un tema grave, pero se adentra desde la mirada de Camille para ver cómo ella puede reaccionar en volver a un pueblo el que no quería, y en encontrarse en una familia que, si bien es su familia, tampoco, vamos a decir la verdad, quería encontrarse con esa madre tan asfixiante que toda la vida la quiere seguir dirigiendo, o a su hermana que vuela de celos cada vez que ella aparece. De alguna manera es una serie adictiva, de gran calidad, con unos efectos muy interesantes desde lo visual y con unas actuaciones realmente convincentes. Está en Max. Fue creada o presentada en el año 2018, pero también hace 2 años volvió a la plataforma, y es una serie que vale la pena ver porque cada capítulo dura también entre 45, 50 minutos, 1 hora algunos, pero en 8 episodios podés comerte una serie que realmente es muy interesante y que se llama Heridas Abiertas, la historia de una periodista que vuelve a su pueblo a tratar de investigar qué pasó con la muerte de 2 adolescentes, pero que además tiene que enfrentar a una familia que ella nunca de alguna manera pudo encajar. La otra serie que también te recomendábamos tenía que ver con El Guardaespaldas, una serie donde el guardaespaldas de la primer ministro británica la tiene que proteger de distintas amenazas terroristas, pero hay entre ellos dos una tensión sexual. Hay dentro de la serie muchas cosas que nos hacen llevar a ver si nos ponemos de un lado o del otro, si realmente ella privilegia la cuestión política o privilegia el amor. Vaya uno a saber qué es lo que quiere elegir, si continuar con su carrera exitosa o dejarlo todo para ir con el amor, entre comillas, de su vida. Veremos. El Guardaespaldas es una serie que está en Netflix, y Heridas Abiertas está en HBO, esa serie muy interesante de Gran Bretaña. En Gran Bretaña nos vamos a quedar porque en nuestra carta de brebajes vamos a hablar de cosas que pasan en Escocia con el whisky. Hoy presentamos un vino tinto, oscuro como un laberinto. Se lleva bien con quesos suaves para esas noches largas y estar con quien ya sabe. Carta de brebajes, sabores sin fin. Un sorbo de magia empieza aquí. Maridajes perfectos, un mundo sutil en cada copa. Un sueño febril. Un blanco fresco, limón y miel. Va con mariscos, es puro
placer si buscas algo más atrevido. Un cóctel de ron es un fuego encendido. Carta de brebajes, sabores sin fin. Un sorbo de magia empieza aquí. Maridaje perfecto, un mundo sutil. En cada copa, un sueño feliz. Aquí estamos haciendo No es un sábado más, como cada sábado de 10 a 12 vamos a adentrarnos en nuestra carta de brebajes y juro, espero que me crea que no tomé nada antes de llegar, pero cuando hice la presentación olvidé de mencionar a quienes son importantísimos para que esto esté en el aire cada sábado de 10 a 12 aquí en el Stream del Norte. Belén Nardoni en la dirección de cámaras, el señor Leonardo Guerra a través de todo lo que tiene que ver con el sonido y la producción integral de Judith Coronel. Me lo olvidé, no es que tomé nada, me lo olvidé. Cosas de la vejez. Bueno, los señores y las señoras también, porque hay muchas mujeres que les gusta el whisky, tienen ciertas preferencias respecto a los whiskies y algunos son bastante talibanes, por decir de alguna manera. A mí me gusta, yo puedo tomar el whisky, pero, por ejemplo, te encontrás con alguien que si, por ejemplo, le echa el cubito adentro del whisky, casi que se desmaya, y si le pone un poco de agua, ni te cuento, y si le echa un chorro de soda, como en algún momento existía, no sé qué te hace. Los puristas del whisky dicen que el whisky se toma solo, puro, a temperatura natural y con un vaso de agua fría al lado. Pero bueno, cada uno con sus gustos, como nosotros siempre decimos. Vamos a contarte con los chicos aquí en No es un sábado más 5 datos que quizás no conocieses del whisky escocés. Cuando uno recorre Escocia y se adentra en alguna de las más de 100 destilerías que tienen más de 120 marcas, porque algunas destilerías tienen más de una marca de whisky escocés que están a lo largo y a lo ancho de todo el país, uno comienza a conocer datos técnicos irrelevantes, incluso algunos curiosos del mundo del whisky. Solamente vamos a compartir 5, hay muchos datos. El primero es que en Escocia existen los alambiques más altos del mundo para poder hacer un buen whisky. Es de la marca Glenmorangie, que es una de las marcas más importantes de whisky. La famosa destilería ubicada en Highland, específicamente en Tyne Ross, tiene los alambiques de destilación más altos de toda Escocia y también del mundo, con una altura de 5 metros para destilar el whisky. El diseño de esos alambiques, con un delgado y alto cuello al estilo de una jirafa, es que por eso utilizan en muchas publicidades una figura desdibujada de una jirafa como distintivo del whisky. Logran allí destilar los alcoholes más puros y elaborar así su aclamado whisky escocés, que tiene una especie de cremosidad y suavidad que es única, con un estilo propio, quizás por esa destilación a tan altos cantidad de metros como más de 5 y a una temperatura ideal. También el mayor productor del single malt del tema de whisky está en Escocia. Estamos hablando de Glenlivet, que es una destilería que, claro, está en Escocia, estábamos hablando, que tiene la mayor producción de single malt. Y medios de litros a 21 millones de litros de producción de whisky por año. Es ni más ni menos que Glenlivet. Esta ampliación se debe a la gran demanda de exportación que tiene esta marca de whisky en distintos lugares del mundo. Pero ¿saben a dónde anda muy bien el Glenlivet? Y por eso es que se comercializan millones y millones de botellas. Sí, acertaron. Donde se consume todo, que ya dejó de ser Estados Unidos y es China. El mercado chino ha llevado a que ellos tengan que armar una planta nueva y ahora están produciendo 21 millones de litros de whisky escocés por año. Es lejos Escocia el país de las barricas. La cantidad de barricas de roble que contienen el whisky para hacerlo realmente interesante y que el scotch realmente valga la pena, a lo largo de todo el tiempo que están ahí adentro,
Es increíble la cantidad de barricas que hay por todas las destilerías de Escocia. Se calcula más o menos que hay 20 millones de barricas. Para darse una idea de la magnitud, hay una especie de 4 barricas de madera por cada habitante de Escocia. Escocia tiene unos 5 millones de habitantes y hay unas 20 millones de barricas que están con el contenido del whisky o están esperando que llegue el whisky allí para destilarse mejor, o quizás ya han sido utilizadas y después se venden, por ejemplo, para hacer otras bebidas como el brandy o incluso para algunos vinos muy, pero muy famosos y muy caros, por supuesto. Pero en Escocia hay más o menos censada 20 millones de barricas, 4 barricas por habitantes, una locura en el país de las barricas que es Escocia. ¿De dónde salió la historia esta de colocarle al whisky hielo? Bueno, cuando alguno va a algún lugar, de alguna manera así un poco coqueto, un poco cheto, dice, no dice un whisky con hielo, sino dice un whisky on the rocks. Bueno, ¿de dónde salió esta frase whisky on the rocks? Bueno, comúnmente se la utilizaba en diferentes lugares a principios del siglo pasado. ¿Qué era lo que pasaba? Se solicitaba un whisky con hielo. Como no había refrigeración tan fácil para generar cubitos u otras formas de tener hielo para colocarle al whisky, se usaban pequeñas piedras de hielo que se sacaban de los ríos congelados en el invierno, se los trataba de mantener, y cuando uno pedía un whisky con hielo aparecían esas rocas del hielo que venían del río, y eso era el famoso whisky on the rocks escocés. Y lo último que vamos a decirte es que, como en distintos lugares, la Argentina también tienen poquitas denominaciones de origen algunos alimentos, pero por ejemplo en Europa, sobre todo en España, en Francia, pero en Gran Bretaña también hay regiones que están muy cuidadas respecto al tema de lo que son los productos regionales. Si lo hacemos una comparación, por ejemplo, sabemos que en Francia el champán se puede llamar champán solo en la región del champán, si no tiene que llamarse espumante. Bueno, así pasan con las denominaciones de origen. Nosotros no tenemos la culpa y le seguimos diciendo champán. Pero en Escocia también existe la denominación de origen de distintos whiskies. La entidad que regula las normativas sobre el Scotch Whisky se llama la Scotch Whisky Association y reconoce 5 zonas reproductoras de whisky en Escocia, las cuales son Capelbon, Lowland, Highland, Speiden e Island. Para poder utilizar esta denominación de origen, el whisky se debe producir en alguna de esas 5 zonas, pero no es necesario que se madure en barricas en esa zona. Es decir, que puede madurarse en alguna otra región o en algún otro lugar, pero sí debe embotellarse y cuidarse en alguna de esas 5 zonas para tener la denominación de origen. Si les interesa, porque es una cosa bastante rara que les interese cuáles son los lugares donde pueden colocarse las barricas en distintos lugares que no sean esas 5 regiones de denominación de origen, también las pueden encontrar en otras zonas como en la isla de Skye, en las Orcadas, que es en el Highland Park, o en Jura, que la zona se llama generalmente Jura Whisky, pero no dejan de estar incluidas dentro de las zonas oficiales del whisky escocés. Una cosa que es bastante rara y que no sé si a nosotros nos interesa. Lo que sí nos interesa es tomarnos un buen whisky junto a algunos amigos. Decíamos que es una cosa rara. Bueno, hablemos de cosas raras aquí en No es un sábado más. Aquí estamos. Esto es el Stream del Norte, nuestra
forma de encontrarnos cada sábado de 10 a 12. Iba a decir nuestra costumbre, y sí, también es una costumbre de encontrarnos cada sábado de 10 a 12 aquí en el Stream del Norte para darte alguna que otra sugerencia y alguna que otra noticia para que puedas comenzar un fin de semana diferente y quizás divertido, o no tanto, porque bueno, la pobreza avanza en muchos lugares y mucha gente está en la calle, vive en la calle, duerme en la calle, come en la calle y a veces no es tan fácil acostumbrarse a esa vida. Bueno, vamos a hablar ahora de un muchacho que se llama Oleg, que es un ciudadano de una república exsoviética, una de las repúblicas que se incendiaron de la Unión Soviética cuando llegó la perestroika, cuando se rompió la Unión Soviética y quedó como Rusia. Bueno, la historia es que Oleg ingresó recientemente a una colonia penal rusa tras recibir una condena de 3 años y 2 meses de prisión por realizar amenazas falsas con el fin de obtener comida y techo. A ver si lo entendieron. El tipo empezó a cometer distintos tipos de delitos para ver si lo metían preso y de esa manera no vivía más en la calle, iba a tener comida y techo por lo menos el tiempo que lo condenaran. Uno lo piensa quizás desde un lugar tranquilito, teniendo un trabajo, dice, el tipo está loco. Bueno, en realidad la persona esta estaba más que loca, desesperada, no conseguía trabajo, no conseguía dónde vivir, entonces pensó que si cometía algún delito, un jurado lo iba a condenar y iba a estar determinada cantidad de tiempo con comida y techo asegurado. Bueno, así pasó. El hombre comenzó a hacer algunas cosas en la ciudad de Ufa, así se llama la ciudad, para lograr con sus intentos conseguir un empleo que le permitiera subsistir de forma independiente. Él no lo logró, llegó el momento que tuvo que hacer el servicio militar, lo hizo, pensó que se podía quedar en la milicia, lo rechazaron y al finalizar la escuela secundaria, que la terminó después de hacer el servicio militar, comenzó a pensar qué era lo que iba a hacer para vivir, porque en realidad no tenía familia y estaba en el medio de la vida, en el medio de la calle, haciendo un juego de palabras. La falta de recursos económicos lo dejó en una situación de calle y a la fuerza lo motivó a diseñar un plan para que las autoridades policiales lo detuviesen. El hambre y la ausencia de una vivienda estable determinaron su comportamiento frente a la justicia. Como hizo algunas cosas, y él confiesa que hizo algunos delitos pero que no se pudieron comprobar, lo que pensó fue una cosa más extrema. Se fue al aeropuerto de la ciudad y el hombre gritó que tenía adentro de su campera explosivos y solicitó negociadores para garantizar su custodia policial. Se metió en el medio del aeropuerto y amenazó con que iba a hacer volar a todos y necesitaba, para que eso no pase, que lleguen los negociadores de la policía. Cuando llegaron los negociadores de la policía, ¿qué es lo que encontraron? Que el pobre de Oleg y el bueno de Oleg no tenían nada. La seguridad del aeropuerto, junto con los negociadores, intervinieron a comprobar que el sospechoso carecía de ningún detonador o cable y entonces él admitió el engaño tras su captura y manifestó su deseo de ser arrestado. No es el deseo de decir, no, hice una broma, quédense tranquilos. No, dijo, yo quiero ir en cana. El fallo judicial sostiene que cualquier conducta amenazante a la seguridad pública puede provocar la pérdida de vidas o daños materiales y eso tiene que pagarse de alguna manera. Así que Oleg va a permanecer en la colonia penal durante un periodo más o menos corto, no sé cuánto el que él pretendía de la condena, y vamos a ver si allí también funciona lo de la buena conducta y capaz que lo largan antes. El sistema penitenciario ofrece al menos 2 raciones de comida al día y un espacio de alojamiento permanente y además lugar de esparcimiento. El caso integra los registros de personas que eligen la privación de la libertad como una vía de escape frente a la crisis severa económica que está pasando en estos momentos Rusia, y Oleg lo que hizo fue lograr con esta amenaza que no era cierta que en el aeropuerto lo metan preso y el tribunal lo condenó a 3 años y 4 meses de prisión. Así que durante 3 años y 4 meses de prisión, si no pasa nada raro, Oleg va a tener comida y techo. Después habrá que ver qué es lo que pasa. Pero en el mundo pasan cosas recontra locas. Si no me creen, yo juro, recontra juro, por más que no haya que jurar, en esto sí juro que lo que voy a contarle ahora es verdad. Hay un festival de belleza de camellos. Así como usted lo escucha, así yo cuando lo leí no lo podía
creer. Se hace en Al-Mufara, que es una ciudad de Omán, pero ¿qué es lo que pasó? Bueno, hasta ahí es una cuestión, si uno quiere, bueno, rarita, una cosa que no es común para nosotros que haya un festival de belleza de camello, qué sé yo, lo que más uno trata de acordarse son los festivales o los campeonatos caninos donde los perritos son más cuidados que quizás un ser humano. Bueno, en este certamen de belleza que se desarrolló en Omán hubo un escándalo increíble porque el jurado descalificó a unos 20 ejemplares durante la última edición, la semana pasada del certamen, tras detectar intervenciones estéticas prohibidas en los animales. Le ponían botox, doña Rosa, a los camellos. Están todos locos estos muchachos. Bueno, un equipo de veterinarios determinó que los criadores de camellos aplicaban rellenos y cirugías para mejorar la apariencia de los camellos participantes de forma artificial. Esta medida buscaba preservar la tradición de una competencia que de alguna manera privilegiaba hasta ese momento, hasta que los veterinarios descubrieron lo que estaban haciendo estos chantas, de la genética natural y el cuidado auténtico de la especie de los camellos. Las inspecciones técnicas detallaron el uso de la toxina botulímica, mejor dicho así se dice botulímica, que es ni más ni menos que el botox, para relajar los músculos faciales y rellenos de labios para aumentar el volumen en los pobres camellos. Los jueces, no solamente eso, sino que además hallaron implantes de siliconas destinados a remodelar la nariz y además un sistema bastante sofisticado para inflar las jorobas de manera mecánica. No le estoy macaneando, esto pasaba en un festival de belleza de camellos donde algunos querían hacer trampas, por ejemplo, colocándole botox o inflándole un poco más las jorobas a los camellos. La verdad están bastante de la cabeza, diría un amigo mío. El interés económico de estas prácticas tiene algo que ver. Cuando el camello gana estos certámenes de belleza, por supuesto que el precio de reventa aumenta, las sumas de dinero son mucho más importantes las que reciben los ganadores en esos países árabes. Los campeones obtienen premios directos y elevan el valor de los derechos de reproducción en el mercado de la élite de los camellos, sobre todo para los jeques árabes. Esos jeques llegan a pagar sumas realmente exorbitantes por algún camello, pero no por un camello que tenga botox o que le hayan inflado la joroba con aire. La posibilidad de generar una fortuna a través de la venta posterior impulsó a los dueños a buscar atajos médicos y de otro tipo para destacar sobre los demás competidores. Así que ya no se puede creer ni en una competencia de camellos. Antes había alguna cuestión respecto, por ejemplo, al sexo en los certámenes de belleza, o había alguna cuestión respecto al tema de la genética cuando se analizaban algunos animales vacunos en algunas muestras, por ejemplo, de la sociedad rural. Pero bueno, ahora en Omán descalificaron a 20 camellos porque lo habían llenado de botox y le inflaban las jorobas para que estén más lindos, más vistosos y así ganaran el premio de belleza y fueran un poquito más caros a la hora de venderlos. Y por el otro lado, la vida del pobre Oleg, que en Rusia lo que hacía era tratar de cometer un delito porque estaba en situación de calle, y si lograba que finalmente la policía lo agarrase y la justicia lo condenara, él podía pasar un tiempo en la cárcel donde tenía comida y techo seguro. Cosas que pasan en este mundo que realmente está loco. Está loco en estas cuestiones y también está bastante adelantado y bastante movidito el mundo de la tecnología, y allí vamos. Dicen que mañana es hoy. Dicen que hay máquinas que ya piensan por nosotros. Dicen que nuestro celular es nuestro nuevo cerebro. Dicen que Dicen que la novedad ya pasó de moda. Dicen que el avance es mucho más rápido que nuestro pensamiento. Dicen que ya nada es primicia. Dicen que amarás a la tecnología por sobre todas las cosas. Es el nuevo primer mandamiento. Vamos
Vamos a hablar, decíamos, de un poquito de tecnología y en el mundo de la IA todo el mundo quiere estar adelantado en el mundo de la inteligencia artificial, a pesar de que muchos de los estudios dicen que todavía en algunos aspectos la inteligencia artificial delira y no es tan fácil y no es tan fiable de alguna manera confiar en todos los datos, por lo menos científicos, que a veces la IA tira por colocarle un verbo que no corresponde. Bueno, la buena noticia es que ahora alguien y una agrupación, no es alguien, habilitó lo que se llama el archivo de Internet académico. Está en el sitio www.archive.org, que es ARCHIV.org, archive.org. Allí se habilitó el archivo de Internet académico. ¿Y por qué es importante? Porque es un servicio que permite realizar búsquedas de un texto completo sobre millones de investigaciones archivadas pero comprobadas en las colecciones. La iniciativa surge de la colaboración de distintas organizaciones para centralizar el acceso a los materiales, a la gente, sobre las humanidades, el arte, la ciencia, la historia e informes gubernamentales. Es un repositorio digital, como se dice, que facilita la localización del conocimiento técnico, pero del conocimiento que está comprobado, no del que te tira la IA porque sí, mediante una plataforma unificada y abierta para todo el público, así que podés consultarla vos también. Es archive.org. La base de datos contiene más de 25 millones de publicaciones comprobadas, científicas y académicas, procesadas hasta la fecha, pero piensan que va a haber mucho más en los próximos meses. El sistema integra contenidos de diversos orígenes y épocas con piezas que van incluso hasta el siglo XVIII. Los interesados pueden realizar sus consultas a través de distintos tipos de búsquedas y criterios simples como el nombre del autor, los títulos de las obras o de alguna manera alguna palabra clave temática que filtrará la vasta cantidad de información disponible y le dará lo que él está buscando. El acceso a los documentos, reitero, que es libre y directo siempre que las condiciones de los derechos de autor lo permitan, y la plataforma especifica en cada resultado si la versión disponible es una versión que se puede imprimir o que solamente se puede leer, ese trabajo de investigación. En los casos donde el texto completo no está en el servidor, el sitio incluso ofrece una entrada detallada para un catálogo bibliográfico que puede servir como referencia al investigador y encontrar lo que está buscando. Pero por fin, frente a lo que es la alocada carrera de la inteligencia artificial, se habilita esto que se llama www.archive.org, que es archivo en francés.org, que es un archivo de Internet académico donde las obras científicas están allí. Hay más de 25 millones de trabajos, pero son trabajos comprobados, no que fueron a pedirle al ChatGPT o cualquier otro que le diga cuál era la fórmula o cuál era la historia o cuál era el tema del que se trataba, lo que estaba buscando, sino que son investigaciones que están científicamente comprobadas. Bueno, también la tecnología, si bien es buena para algunas cosas, ha servido para acrecentar el odio para otras. Vieron que, por ejemplo, cuando llegó la pandemia, muchos ilusoriamente, me incluyo dentro de ellos, decían, bueno, la pandemia nos va a hacer mejores. Bueno, quizás eso no pasó y nos terminó siendo mucho más individualistas, incluso mucho más violentos verbal o de manera de pensar y de expresar nuestras cosas de lo que éramos antes. Bueno, el odio parece que no desaparece y, por ejemplo, en Twitter sigue activo. Hay una ONG que se llama Hate Media, justamente odio en inglés, Hate Media, que lo que hizo fue medir qué es lo que pasaba con los mensajes de odio que había en X. Si finalmente Elon Musk, cuando lo compró, que dijo que iba a purificar Twitter, lo hizo, y todos los mensajes que contenían algún tipo de odio, tanto racial como sexual o de algún otro tipo, iban a desaparecer, y lamento decirles que eso no ha pasado. En las grandes plataformas los mensajes de odio se multiplican debido a que el algoritmo premia el contenido más emocional y polarizador. De hecho, la creciente crispación política en distintos lugares del mundo, seguimos en guerra, ha disparado estos ataques en las redes sociales, sobre todo en X, en el antiguo Twitter. Buena parte de la investigación existente hasta la fecha se ha centrado en contar cuántos mensajes de odio aparecen en momentos de tensión
como fue, como decíamos, la pandemia o unas elecciones determinadas en algún lugar del mundo. Sin embargo, se ha estudiado que los términos siguen estando y no han sido borrados y logran superar los filtros, estos mensajes de odio, y siguen visibles durante años. Estos mensajes quedan como una especie de nodo latente que pueden reactivarse en cada nueva crisis. El ecosistema digital difunde el odio impulsado sobre todo por el like, por el me gusta y los retweets, no por su verdad ni por el valor ético. No es por lo que está diciendo que realmente es verdad o por una cosa que se está planteando desde la ética, sino porque miles o millones de tipos le pusieron un mensaje que quizás es realmente repugnante, me gusta, entonces el algoritmo lo que hace es hacerlo aparecer en distintos lugares. La investigación de Head Media, como les decía, lo que hizo reveló que más o menos en promedio solo el 12% de los mensajes de odios investigados fueron retirados. El 88% de lo que ellos investigaron de los mensajes de odio siguen visible en los últimos 2 o 3 años. También observaron cómo la intensidad de los mensajes influyen en la supervivencia. Las amenazas más graves, que son las de tipo 4, se borraron incluso menos, en un 11.5%. Es decir, que si alguien amenazaba de muerte o deseaba la muerte de alguien, los tweets, algunos se borraron, pero solo fueron el 11.5% de todos los que aparecieron en los últimos años. Estuve buscando en Head Media y no hay datos de Argentina, sí hay datos de España y que realmente llaman mucho la atención. Por ejemplo, en España, en los países que tienen mucho desarrollo tecnológico, como por ejemplo España, los diarios tienen una plataforma digital muy interesante donde no solamente vuelcan la información tanto digital o en papel, sino también a través de las distintas plataformas como Instagram, como Facebook, como TikTok o como Twitter. Bueno, en España, diarios importantes como ABC y La Vanguardia, para colocar 2 lugares, si hubiese una grieta bien marcada, en España se eliminaron con más frecuencia, entre un 14 y un 15%, los mensajes de odio en los últimos 2 o 3 años, pero en los nuevos diarios digitales, como por ejemplo 20 Minutos, fueron menos de 8% los mensajes de odio que fueron borrados. Y es una historia porque, reitero, el mensaje no queda y se repite o se retuitea porque en realidad lo consideran valeroso o lo consideran válido o lo consideran una verdad, sino que realmente se repite porque el algoritmo encuentra un me gusta, un like, y entonces empieza a hacerlo dar vueltas por distintos lugares del mundo. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que uno escribe, porque no se borran las cosas definitivamente. Definitivamente lo que sí vamos a hacer ahora es ir a una pausa y en un ratito volvemos con esto, que no es un sábado más. Imagina un postre cremoso, dulce y delicioso. Eso es un postre Balcarce. ¡Qué confusión! No busques más. En Vinoteca Baco tenemos los postres Balcarce. Stringimi forte. La tradición del auténtico sabor marplatense para disfrutarlo todo el año. Yo canto al ritmo. Vinoteca Baco, Avenida Savio y Pellegrini, San Nicolás. Guardería Náutica Marinas del Yaguarón, en la ciudad de San Nicolás. Un espacio totalmente renovado y moderno. Te ofrece un servicio de bajada de embarcaciones personalizado, rápido y sin esfuerzos. 240 camas náuticas disponibles. Estacionamiento incluido. Realiza ya tu reserva al teléfono 0336-4427-907. Consulta por promociones en Avenida Alberdi 25, San Nicolás. Redes sociales, Marinas del Yaguarón. Todo para que disfrutes el río. Cada día hay algo nuevo por contar. La ciudad despierta y quiere escuchar. Casi un siglo acompañando tu mirar, con noticias que te invitan a pensar. Y ahora el futuro llegó con un stream que brilló.
La pantalla se prende y suena la voz. Ahora el diario El Norte siempre cerca de vos, informando y latiendo con fuerza y con voz. En el diario hay streaming, la historia está aquí. San Nicolás vibra, lo vivimos así. De la tinta al vivo todo se transformó. La noticia se comparte, el aire se encendió. Programas que te atrapan con humor y emoción. El stream del norte es tu nueva conexión. De ahora el futuro llegó con un stream que brilló. La pantalla se prende y suena la voz. Ahora el diario El Norte siempre cerca de vos, informando y latiendo con fuerza y con voz. En el diario y el streaming, la historia está aquí. San Nicolás vibra, lo vivimos así. Desde el ayer hasta el hoy, contando todo lo que sos. Diario El Norte y su stream, tu lugar para seguir. Hoy el diario El Norte siempre cerca de vos, con el stream que conecta tu mundo mejor. Casi un siglo de historias que laten aquí. San Nicolás canta y lo vive en ti. De la tinta al vivo todo se transformó. ¿Sabías que muchos de los residuos que generamos no son basura? Botellas, envases Tetrabric, telas, cartón, papel, vidrio y aluminio son algunos de los materiales que podés separar para que vuelvan a utilizarse. Es muy importante que todos estén secos y limpios. Sumate a la separación de residuos en origen para que entre todos cuidemos el medio ambiente. Encontrá más información en www.sannicolasciudad.gov.ar. Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos. Imagina un postre cremoso, dulce y delicioso. Eso es un postre Balcarce. ¡Qué confusión! No busques más. En Vinoteca Baco tenemos los postres Balcarce. Stringimi forte. La tradición del auténtico sabor marplatense para disfrutarlo todo el año. Yo canto al ritmo. Vinoteca Baco, Avenida Sabio y Pellegrini, San Nicolás. Una guitarra lloró en el rincón, un verso perdido sin dirección, un sueño en papel escrito al revés. Así nació la magia, como si fuese la primera vez. Cuerdas tensas, voces al viento, melodías que sobreviven en el tiempo. Canciones que cuentan lo que vos no ves, anécdotas de un alma que nadie sabe dónde fue. Un grito, un grito, un eco de ayer que aún hoy sigue haciéndote estremecer. Sin querer, una servilleta, un estribillo guardó entre risas y copas. De la nada, un éxito nació. raros acordes, un piano y un bar. Aquellos sonidos no se han de olvidar. Letras sueltas, melodías al azar. Secretos que el corazón ya no quiere guardar. Canciones que cuentan lo que vos no ves, anécdotas de un alma que nadie sabe dónde fue. Un grito, un eco
que hoy sigue haciéndote estremecer. Aquí estamos de nuevo en otra sección que se llama Historia de Canciones, en esto que es No es un sábado más, que va por el Stream del Norte como cada sábado de 10 a 12. Y no olviden que tenemos una cuenta de Instagram que es No es un sábado más, todo seguidito, sin acentos, ningún punto. No es un sábado más, @ No es un sábado más es nuestra cuenta de Instagram, y también pueden mandarnos un mensaje en cualquiera de las estupendas redes sociales que tiene el norte. Y hablo de Instagram porque quiero dedicárselo a Daniel, que siempre está ahí muy cerquita nuestro y que nos pidió la historia de una de las canciones que hoy vamos a contarte cómo nació o el porqué de esa canción. Una de las tres es la que pidió Daniel. Ustedes pueden pedirla también, repito, a nuestro Instagram, que es No es un sábado más, todo seguido. La primera que vamos a contarte es un gran clásico, quizás uno de los primeros con gloria, de los U2, de los irlandeses. Y estamos hablando de Sunday Blonde Sunday, de Domingo Sangriento, como algunos lo colocaron en castellano mal hecho, porque en realidad el título de la canción decía otra cosa. Bueno, ese tema formó parte del disco War de los U2 del año 1983. Describe los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Derry, en Irlanda del Norte, el 30 de enero de 1972. Ustedes saben que Gran Bretaña está compuesta por distintos países, no solamente Inglaterra, Escocia, sino también Gales y también Irlanda, dividida en Irlanda del Sur y Irlanda del Norte. En Irlanda del Norte hay una gran lucha todavía entre protestantes y católicos, y todavía con la ocupación de los soldados de Inglaterra. Bueno, una gran manifestación en Irlanda del Norte se produjo el 30 de enero del año 1972, y allí, en esa manifestación por la ley que permitía encarcelar a sospechosos de terrorismo sin necesidad de juicio previo, terminó con una sangrienta represión donde murieron 14 personas víctimas de los disparos del ejército británico. 11 años más tarde, aquello había ocurrido en el año 1972, que dije 1972, en el año 1983, 11 años más tarde, decía, este hecho se convirtió en uno de los éxitos más contundentes de la banda encabezada por Bono, quien en algún momento de una desgarradora canción, por más que tenga una guitarra por delante, dice: botellas rotas bajo los pies de los niños, cuerpos esparcidos a lo largo de la calle que no tiene salida, no prestaré atención a la llamada de la batalla, pongo mi espalda contra la pared, pongo mi espalda contra la pared para que nadie más me ataque. Es la historia de Domingo Sangriento Domingo, uno de los más grandes éxitos de los U2, que está en el disco War del año 1983 y que se refiere a un trágico momento en Irlanda del Norte sucedido el 30 de enero del año 1972. Vamos a una cosa más linda, pero también con algún lado oscurito, porque no es porque sea él, no sean malos, no piensen así, no soy para nada discriminador. Estoy hablando de Michael Jackson y su canción Billie Jean, porque para muchos tiene una historia bastante curiosa y quizá, de ser verdad, no tan conocida. El tema nació un poco antes que el tema anterior de los U2, nació en el año 1981 tras una mala experiencia con una de sus fans. Según el biógrafo más importante que tiene Michael Jackson, que se llama Randy Tamborelli, Michael Jackson fue acusado de ser papá de un par de gemelas y que él no las reconocía. Pero ¿qué era lo que pasaba? Fue acusado de eso, pero haciendo un juego de palabras, él denunciaba que fue acosado durante varios meses mediante cartas por una de sus seguidoras que decía que él era el padre de las gemelas que ella tenía. Bueno, quizás algo de verdad haya, porque en una parte de la canción Michael canta: ella me dijo su nombre, era Billie Jean, mientras causaba una escena. Entonces cada cabeza se volvió con sus ojos que soñaban ser el único quien bailaría en el piso de la ronda. La gente siempre me dijo: cuídate de lo que hagas y no vayas rompiendo corazones de jovencitas, que te vas a arrepentir. Así que quizás la historia de Billie Jean llega a ser verdadera, y esta mujer que acusaba a Michael Jackson de que era padre de sus gemelas, Michael Jackson mientras tanto la acusaba a ella
de que la acosaba. Este juego de palabras es valedero. Vaya uno a saberlo. Lo que sí todos sabemos es que en algún momento hemos bailado Billie Jean y que además apenas empiezan los primeros aportes, qué bueno, aportes a esta etapa del mes, pero bueno, apenas arrancan los primeros acordes, uno dice, ese tema es Billie Jean del señor Michael Jackson, pero bueno, parece que todo devino de una historia de amor que no fue correspondido. ¿Será el papá de las gemelas de Billie Jean? Vaya uno a saberlo. Y aquí está lo que pedía Daniel, que es la historia de Rapsodia Bohemia de Queen, el último tema que te vamos a contar hoy. Bueno, la verdad que no tiene mucha cuestión interesante la historia del tema, porque si bien fue quizás uno de los éxitos más importantes y para muchos la mejor canción del rock que fue escrita a lo largo de toda la historia, hay un montón de especulaciones respecto a lo que decía la letra de Rapsodia Bohemia que de alguna manera de a poquito Freddie Mercury la fue diluyendo. Desde que se estrenó había todo tipo de especulaciones sobre el significado que escondía la letra. Una de las versiones más locas y extendidas, porque además no tenía ningún sentido, era de que Rapsodia Bohemia hablaba sobre el tema del SIDA que padecía Freddie Mercury. Una locura, ¿saben por qué? Porque era muy fácil evitar o decirle a ese muchacho que planteaba como una razón de que se había escrito Rapsodia Bohemia que el tema hablaba sobre el SIDA que padecía Freddie Mercury, absolutamente nada que ver, porque Rapsodia Bohemia apareció en el long play, en el disco de vinilo, Una noche en la ópera del año 1975, y recién 10 años después, en el año 1985, Freddie Mercury dijo públicamente que había contraído el virus. Después se dijo que había alguna cuestión sobre un asesino serial, que más, que menos, que la primera parte hablaba de alguien que había matado a otra persona y después se arrepentía y iba en busca de su mamá. Sin embargo, entre cosas que se decían y que eran generalmente mentiras o falsedades, el gran Freddie explicó entre risas en una entrevista a la revista británica New Musical Express que se trataba de una canción simple que tiene un sentimiento de fantasía. No hay nada más que eso. No existía ni un asesino, ni una enfermedad, ni nada por el estilo. Fue una cosa que lo logramos hacer y que el mayor problema que teníamos era que, si ustedes vieron la película Rapsodia Bohemia, la productora no quería, la productora de discos y el gerente de la productora de discos no quería de alguna manera que el tema estuviese en el disco y mucho menos que lo lanzaran como un simple en 45, porque apareció ahí un término que después se utilizó durante mucho tiempo que era irradiable, es decir, el tema duraba 8 minutos y generalmente los temas que se ponían en la radio duraban entre 2 minutos y medio, 2 minutos y medio y 3, bien digo, y este tema duraba 8 minutos, de manera de que ahí aparece por primera vez, al menos lo que dicen los críticos musicales, ese término que no existía, que era irradiable, es decir, era imposible de colocar en la radio, pero a pesar de que la discográfica no quería y que el gerente de la discográfica les dijo que era una locura, Freddie Mercury y compañía se pusieron tosudos junto con su productor y finalmente en Una noche en la ópera encontrás esa joyita llamada Rapsodia Bohemia. Así que hoy te contamos la terrible historia que hay atrás de Domingo Sangriento Domingo, el tema de los U2, sobre aquel terrible día del 30 de enero de 1972 en Irlanda del Norte. Te contamos también sobre Billie Jean, la historia aparentemente de la mamá de unas gemelas que Michael Jackson jamás reconoció, y Rapsodia Bohemia, que no tiene nada que ver con lo que la gente decía y que para Freddie solamente fue un sentimiento de fantasía que fue escrito y que como no podían parar de escribir porque era muy interesante lo que venían haciendo, directamente la dejaron como estaba y duraba 8 minutos. Así que sáquense de la cabeza cualquier otra fantasía, porque Rapsodia Bohemia solo era una canción inspirada en lo que ellos tenían. Por el lado, una letra que no podían terminar de terminarla, valga el juego de palabras, y un riff que lo tuvieron que después extender para
convertirse en una de las canciones más importantes de la historia del rock. Nosotros estamos aquí en el Stream del Norte haciendo No es un sábado más y ahora te invitamos a viajar a nuestra provincia de La Pampa. Soñar, viajar, soñar, una ventana, aquellos lugares que aún te quedan por conocer. Viajar, soñar, viajar. Paisajes que quieren quedarse para siempre en tus retinas. Soñar, viajar, soñar, la montaña o el mar. Viajar, soñar, viajar, las grandes ciudades o aquellos pueblitos perdidos en el tiempo. Soñar, viajar, soñar. Viajar, soñar, viajar. Cuando uno habla de los lugares turísticos de la Argentina, habla de Bariloche, de las cataratas del Iguazú, de lo lindo que es Mendoza, de Salta de la Linda, de los lugares increíbles que hay también en el sur y en algunos lugares del norte como La Rioja y Catamarca, pero imagina que es muy difícil que en la árida La Pampa, nuestra provincia de La Pampa, encontremos lugar donde hacer turismo. Sin embargo, hay, les aseguro que hay, y son muy interesantes. Y hoy vamos a recomendarles 2 lugares donde pueden ir y durante 1 o 2 días recorrerlo y realmente llenarse los ojos de cosas increíbles. La primera parada en nuestras recomendaciones tiene que ver con la Reserva Provincial Parque Luro. ¿Te imaginas poder recorrer no las 1.600 hectáreas de área protegida del Parque Luro, pero sí recorrer alguna de las hectáreas para llegar en el medio del campo a un castillo como el que están viendo los que están en el stream, que es impresionante, un castillo de estilo francés con el olor a pasto recién cortado? Bueno, es un lugar impresionante, la Reserva Provincial Parque Luro, con un castillo adentro, con una historia que es realmente muy interesante y que se puede recorrer y contemplar las cosas que adentro tiene el castillo porque está convertido en un museo. Está declarado Monumento Histórico Nacional el castillo que está dentro del Parque Luro y además se puede visitar esa casona construida hace más de un siglo que aún conserva el diseño y el mobiliario original. Uno también dentro de esa zona, muy cerquita del castillo, hay un tambo y una sala de carruajes antiguos que vale la pena conocer. Después de conocer el castillo de Parque Luro, se puede caminar por senderos donde se esconden vestigios de las poblaciones originarias y de su cosmovisión, porque hay piedras pintadas por antiquísimas poblaciones originarias que estaban por esa zona. Además, uno puede adentrarse en los bosques de los alrededores y explorar caminos y convivir con un mundo de flora y fauna que realmente para los amantes de la fotografía va a ser un deleite. Seguir los rastros de los pumas y los ciervos, pero también de los zorros y de los jabalíes que andan cerca, siempre cuidando con un guardaparques para que no hagas lo que no tengas que hacer. Por ejemplo, encender un fuego o andar a los gritos para espantar a los animales o a las bandadas de pájaros. Y durante los meses de marzo y abril, así que estamos justito, podemos dejarnos sorprender por un espectáculo que es realmente único, que es el tema de la brama. ¿Cuál es la brama? Bueno, esa especie de confrontación del ciervo colorado macho y el hembra, que parece que se estuvieran peleando, pero realmente lo que están es eligiendo cuál será su pareja para reproducirse, para poder tener la posibilidad de conseguir un ciervito colorado más. Así que
Marzo y abril son los meses que los ciervos colorados se acercan a la zona del Parque Luro y ahí está lo que se llama la brama del ciervo colorado entre el macho y hembra, que muchos creen que realmente se están peleando, pero lo que están haciendo dentro de esa manada, por decirlo, dentro de ese grupo de animales, es elegir su pareja para reproducirse. ¿Cómo se llega? Bueno, por la ruta se llega hasta la capital de La Pampa, que es Santa Rosa, y por la ruta 35 hay que recorrer unos 40 kilómetros para encontrarse con el Parque Luro. Se puede hacer el recorrido de la zona donde puede visitarse, porque no todas las hectáreas están dispuestas para visitarse, durante un día, pero si uno quiere aprovechar mucho mejor los senderos y los bosques, pueden ir 2 días. Hay que ir con ropa cómoda, ropa liviana, porque hay que caminar bastante. Hay que llevar, aunque estemos en marzo o abril, protector solar. Y además, por más que cerca del castillo el pastito esté recién cortado, en otros lugares nos vamos a adentrar en algún bosque, por lo cual, además de ropa cómoda, siempre es bueno tener un repelente a mano. Pero bueno, una parada interesantísima es el Parque Provincial Parque Luro. Reitero, por estos meses, en marzo y en abril, está la brama del ciervo colorado, que es un espectáculo digno de ver. Digno de ver también es otro lugar que es Lihuancael. Lihuancael es un lugar donde se puede, por ejemplo, practicar trekking a tal punto de que ellos quieren declarar a esa zona, los pampeanos, la capital nacional del trekking. Está todo listo, preparado para que uno pueda disfrutar de una colorida naturaleza como la que ofrece esa zona. Hay que solamente calzarse las botas de trekking y recorrer el Parque Nacional Lihuancael. Comienza con un circuito en un sendero que va atravesando distintos valles que podríamos llamar los valles serranos por su altitud y contemplar un entorno que realmente invita a valorar la belleza de la llanura que está por debajo. Hay animales que están preservados en esa zona y que por supuesto no hay que acercarse, como el guanaco, el zorro gris y el armadillo o el piche patagónico, que está en peligro de extinción. Allí aparecen mágicamente y mansamente en el medio de los caminos del parque, y los guías y los guardaparques que van llevando a los grupos de personas, porque no es que te puedes largar solo por el Parque Nacional, te van diciendo cuidado, por supuesto, además de no encender fuego, no fumar, no hablar a los gritos ni andar dando saltos, porque los animales se pueden asustar y son claramente animales silvestres. También allí vamos a encontrar los famosos halconcitos grises que sobrevuelan el ambiente en una continua travesía y que siguen la huella de la historia, y que generalmente muchas veces esos halconcitos van siguiendo a los grupos de gente que van por el sendero recorriendo el parque. Allí también, dentro del parque Lihuancael, se encuentra el Arroyo de las Sierras, con unas ruinas muy lindas de una vieja estancia que estaba establecida en esa zona y que fue abandonada en la década del 40. En las Sierras Malas también hay pinturas rupestres escondidas dentro de una cueva y que pertenecen, como decíamos antes, a distintas generaciones antiquísimas de pueblos originarios que habitaban en nuestra región más sur, en la zona, en este caso en la zona pampeana o en la zona de la provincia de La Pampa. Hacia el final del circuito que uno va haciendo, reitero, acompañado por un guía o por un guardabosque, uno observa los cerros de la Cruz y de la Virgen, que son más escarpados y más difíciles de subir, así que te suben, ellos te llevan hasta algunas sierras, hasta algunas cuestiones que tienen que ver casi con alguna sierra cordobesa, pero no hacia lo que es el Cerro de la Cruz o el de la Virgen, porque está bastante complicado llegar. Pero sí se puede llegar al cerro donde la Asociación Científica Argentina tiene un mirador increíble, y en los próximos meses está el proyecto de colocar allí en ese parque un observatorio astronómico. Desde Santa Rosa, desde la capital de La Pampa, decíamos, por la ruta 35 o por la ruta provincial 152, está un poco más lejos el parque Lihuancael. Está a unos 230 kilómetros de la capital pampeana. Las recomendaciones, además de andar con ropa cómoda, además de tener repelente, es respetar las indicaciones del guardaparque o de los guías, no realizar ruidos molestos ni dañar las plantas que son autóctonas. Pero, aunque uno no lo crea, La Pampa tiene lugares muy interesantes para visitar.
Primero te recomendamos la Reserva Nacional del Parque Luro, que tiene un castillo estilo inglés de hace un par de siglos que todavía se mantiene intacto. Adentro el mobiliario parece recién puesto, les aseguro, y se ha convertido en museo, y al lado tiene un tambo y un lugar donde se guardaban los carruajes que es realmente interesante y que parece una de esas series inglesas que están tan de moda en este tiempo. Además, podés recorrer unos senderos increíbles donde encontrás animales que es muy difícil que encuentres en otro lado. Y después también llegarte hasta el Parque Lihue Callel, donde vas a encontrar mucha flora, mucha fauna y sobre todas las cosas la posibilidad de encontrarse con un tipo de geografía de sierras bajas donde uno desde allí puede observar la llanura pampeana, que es realmente hermosa. Así que tenelo en cuenta para tus próximas vacaciones o para lo que viene de Semana Santa, que La Pampa con 1 o 2 días podés encontrarte con lugares que son realmente increíbles, como lo son nuestras sugerencias que tienen que ver con el cine aquí en No es un sábado más. Vasos clásicos para reírse o emocionarse, para ver en familia o solo en compañía de un rico café. No hay excusas, abrí bien los oídos que estas son nuestras películas, las favoritas, y queremos compartirlas con vos. Estamos en el Stream del Norte haciendo como cada sábado, No es un sábado más, y nuestra recomendación ahora tiene que ver con el séptimo arte, con el cine. La primera película se llama El hombre de los sueños y está protagonizada por un señor que ha hecho un sinfín de películas, por ahí hace hasta 5 o 6 películas al año y son una más bizarra que la otra. Estamos hablando de Nicolas Cage, que sigue acumulando bizarrísimos papeles en su filmografía, esta vez de la mano de Paul Motius, que es un profesor común, un tipo de la calle común, un buen esposo, un gran vecino, un padre de familia desventurado que no tiene mucho que hacer en su vida. Esto pasa todos los días sin ningún tipo de problemas, hasta que en un momento todo cambia. ¿Por qué? Porque la película de El hombre de los sueños lo que plantea que millones de personas, millones de extraños al profesor que encarna Nicolas Cage empiezan a soñar con él. Es como que toda la gente, todo San Nicolás empieza a soñar con por ejemplo, con Leonardo Guerra. Todo el mundo sueña con él. Es decir, el único motivo para irse a dormir es que va a encontrar a una sola persona durante su sueño. Es bastante loco, es bastante bizarro, pero bueno, eso sí, la película, conmigo no se la agarren. Cambia cuando esos millones de extraños empiezan a soñar con él, obligándolo a aceptar su nueva fama adquirida. Y el momento de esplendor no dura mucho, porque sus apariciones nocturnas pasan de ser sueños dulces, de sueños lindos, a tener pesadillas violentas, convirtiéndolo en el enemigo número 1. No es pobre Leo, sino a Nicolas Cage en El hombre de los sueños. Pese a lo complejo y a lo ambicioso que puede sonar el argumento, El hombre de los sueños, debido a la mezcla de una película de horror, comedia negra, crítica social y ciencia ficción, hace que el guión sea muy inteligente, directo, y que además, por otro lado, el espectador se enganche y se quede prendidito a la película. Jamás cae en la exposición redundante y en momentos aburridos, fluye durante todo el tiempo mientras explora las temáticas de una cosa que realmente es bastante bizarra, que que millones de personas sueñen con una sola a lo largo de toda la noche. Al inicio todo parece una comedia fantástica para burlarse de ese hombre mediocre, sin embargo, tras esa aparente ligereza hay pequeñas críticas, pero que en realidad son verdaderas, a las redes sociales y al mundo de Internet. Posteriormente, los golpes a las grandes corporaciones y a la fama efímera de los influencers para convertirse en una película que va a presentar una aterradora pesadilla que luego adquiere, como decíamos, toques de ciencia ficción y también un romance trágico. ¿Por qué no? Porque la película
adentro de la licuadora metieron de todo, decíamos, cine negro, de terror, de ciencia ficción, de comedia negra, de lo que se te ocurra. Aunque no lo crean, por esa actuación en El hombre de sus sueños, Nicolas Cage fue uno de los nominados a los premios Golden Globe. Así que cuidadito cuando vayas a ver la película esa, porque te vas a encontrar otra vez con un bizarro Nicolas Cage, que esta vez es el protagonista de los sueños de millones de personas a su alrededor. Y la otra película está recién colocada en las plataformas, arrancó en los cines en una fecha muy especial que lo vamos a ver, y ya está en Netflix y se llama Nuremberg. Está dirigida y escrita por John Vanderbilt, y Nuremberg repasa el juicio contra los líderes nazis en el año 1945, hecha por un tribunal norteamericano. Esa cosa rara de que en vez de que haya todos los participantes como jueces de los países que estuvieron en la guerra, fueron solamente los americanos los que lo juzgaron. Posteriormente fue una película que empezó a distribuirse en distintos lugares del mundo y que ya lleva recaudado cerca de 150 millones de dólares, que no es poca cosa. Está protagonizada ni más ni menos que por Rami Malek, aquel de Yo Robot, y por el gran Russell Crowe. El drama histórico se estrenó el 27 de enero y no fue una casualidad, porque el 27 de enero es el Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, y entonces los productores decidieron estrenar mundialmente el día 27 de enero, reitero que es el Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, y ahora ya la pueden disfrutar en Netflix. Fue presentada en el Festival de Toronto y en la competición de San Sebastián. La película adopta el punto de vista no del juicio meramente de todas las cosas que pasaban entre los que defendían la actuación de los jerarcas nazis y los que lo acusaban, sino en la relación que encarna el psiquiatra estadounidense Douglas Kennedy, encargado de evacuar la capacidad... De evaluar, porque evacuar, ¿por qué dice acá evacuar si es evaluar? No sé quién escribió esto, yo. Bueno, de evaluar la capacidad mental de los acusados. Su enfrentamiento, por ejemplo, con Hermann Göring, que es la figura central del régimen nazi que están juzgando, está estructurada en una confrontación psicológica que cuestiona la responsabilidad individual y colectiva de cada uno de los que están siendo juzgados, pero también de cada uno de los que participaron de uno y de otro lado de la guerra. La historia muestra cómo el psicólogo se ve envuelto en un duelo intelectual en el que la manipulación se convierte en el tema central. Entre archivos, reconstrucciones y diálogos centrados en los relatos verdaderos del juicio de Nuremberg, la película pone de relieve un momento fundamental del derecho internacional argentino. La producción está elogiada por su rigor histórico durante la presentación en los festivales. La crítica dice que ha reconstruido un contexto político y judicial de la posguerra de la mejor manera posible, y es una película altamente recomendable. Se llama Nuremberg, está dirigida por John Vanderbilt y está protagonizada por Rami Malek y Russell Crowe, y ya la podés encontrar en Netflix. La otra película que te recomendábamos, ni más ni menos que es otra película con el señor Nicolas Cage y que se llama El hombre de los sueños. Un tipo común y corriente, un profesor, un papá, un amo de casa, un señor casado con una mujer bonita, linda y que cumplía con todos los requisitos de una esposa americana, que de pronto él, que era un tipo bastante mediocre, se convierte en el protagonista de los sueños de millones de personas. Hasta ahí iba todo bien, y en un momento la comedia negra, el suspenso y el terror comienzan a apoderarse de la película, porque de los sueños que tenían bonitos con Nicolas Cage comienzan a tener sueños que más que sueños son pesadillas. Así que esas son nuestras dos recomendaciones: Nuremberg, sobre el juicio de los jerarcas nazis, y otra bizarra película del señor Nicolas Cage llamada El hombre de los sueños. Aquí estamos, nosotros somos No es un sábado más. Estamos en el Stream del Norte como cada sábado de 10 a 12. Momento de hacer nuestra última pausa. Imagina un postre cremoso, dulce y delicioso. Eso es un postre Balcarce. ¡Qué confusión! No busques más.
En Vinoteca Baco tenemos los postres Balcarce. Stringimi forte. La tradición del auténtico sabor marplatense para disfrutarlo todo el año. Io canto al ritmo. Vinoteca Baco, Avenida Savio y Pellegrini, San Nicolás. Guardería Náutica Marías del Zaguarón, en la ciudad de San Nicolás. Un espacio totalmente renovado y moderno. Te ofrece un servicio de bajada de embarcaciones personalizado, rápido y sin esfuerzos. 240 camas náuticas disponibles. Estacionamiento incluido. Realiza ya tu reserva al teléfono 0336-4427-907. Consulta por promociones en Avenida Alberdi 25, San Nicolás. Redes sociales, Marinas del Yaguarón. Todo para que disfrutes el río. En San Nicolás hay una voz que informa claro, que sabe de vos. Casi 100 años marcando el compás. El norte está y siempre va a estar. Con cada nota, con cada edición, acompañando a toda la nación. Noticias reales, mirada frontal. El norte es fuerza profesional. El norte está, lo ves, lo sentís en cada historia que habla de ti. El norte está firme y real, la voz del pueblo, la señal. El norte está siempre de pie, San Nicolás lo sabe muy bien. El norte está, no va a parar, porque la verdad no va a fallar. Streaming al toque, coberturas full, con calidad, precisión y actitud. No es solo papel, es comunidad, diversión y también seriedad. Cada mañana, cada pantalla, el norte te habla, nunca se calla. Periodismo con compromiso, cerca del pueblo sin permiso. Otra vez, más fuerte. El norte está, lo ves, lo sentís, que la verdad no va a fallar. Streaming al toque, coberturas full, con calidad, precisión y actitud. No es solo papel, es comunidad, diversión y también seriedad. Cada mañana, cada pantalla, el norte te habla, nunca se calla. Periodismo con compromiso, cerca del pueblo sin permiso. Otra vez, más fuerte. El norte está, lo ves, lo sentís en cada historia que habla de ti. El norte está firme y real, la voz del pueblo, la señal. El norte está siempre de pie, San Nicolás lo sabe muy bien. El norte está, no va a parar, porque la verdad no va a fallar. Casi 100 años, camino y raíz. ¿Sabías que muchos de los residuos que generamos no son basura? Botellas, envases Tetrabric, telas, cartón, papel, vidrio y aluminio son algunos de los materiales que podés separar para que vuelvan a utilizarse. Es muy importante que todos estén secos y limpios. Sumate a la separación de residuos en origen para que entre todos cuidemos el medio ambiente. Encontrá más información en www.sannicolasciudad.gov.ar. Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos. Imagina un postre cremoso, dulce y delicioso. Eso es un postre Balcarce. Qué confusión. No busques más. En Vinoteca Baco
tenemos los postres Balcarce. Stringimi forte. La tradición del auténtico sabor marplatense para disfrutarlo todo el año. Io canto al ritmo. Vinoteca Baco, Avenida Sabio y Pellegrini, San Nicolás. El Norte Radio. Todos tenemos una canción preferida que aunque sea bien reconocida, para mí será siempre solo mía. Una canción que nunca me avergüenzo de cantarla y cantarla con todo el alma, porque es esta mi canción. Pero para mí igual sigue siendo mi canción. Solo dos palabras, impresionante. Hola, Pitu, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día, ¿todo bien? Buenísimo, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias por el espacio. ¿Qué esa es tu canción preferida entre todas las que tenés con esa batallón de armónicas que andás por la vida? Y elegí esta porque en principio la conocí por la versión de Huff, antes que las de Animal, así que quedé impactado y bueno, después hay una clínica de armónica también que la hacen. Y bueno, de ahí es la versión esta que saqué ahora. Sí. No sé si viste en algún momento la versión que hace Palito Ortega, que hizo para los 80 años. A una película, creo que sí, pero ahora para sus 80 años hizo un video especial vestido con un traje rojo a los Elvis. Te lo recomiendo para que lo veas. Bueno, sabemos que andás en todos lados porque te veo los reels que estás tocando y además acompañando un montón de gente. Sí. En estos próximos días, ¿dónde te podemos encontrar? Y ahora el 11 de abril hay una fecha en Estación Growler que viene Alambre González. Sí, Alambre viene, sí. Así que bueno, yo toco con la Bature Blues, Claro. ahí con Marce Baconji, los chicos. Y bueno, le abrimos el show Alambre.
Así que esa es la próxima fecha que tenemos. Y bueno, después toco con los chicos de Marfiles, el tributo a los Piojos, que también tocan en el Sorsal. Y con Colilla Rock también. El chico, buenísimo, claro. Que estoy ahí. Sí. Recomendable verlo al Hambre, que es una parte grande de la historia, que en realidad no es alguien que es muy difundido, pero que realmente vale la pena. Muchísimas gracias por venir. Nos vamos a ir con otro tema de él. Nosotros nos vamos antes a despedir. Mi nombre es Juan Carlos Brecci. Nos acompañan, como siempre, Belén Nardoni en la dirección de cámaras, a cargo de todo el sonido. No es el hombre de los sueños, será para buscar a alguien que ponerlo de esa manera, el señor Leonardo Guerra, la producción musical de nuestro amigo Tadeo Sberlo y la producción integral de Judith Coronel. Nos vemos el próximo sábado, aquí de 10 a 2 en el Stream del Norte, para hacer No es un sábado más. Gracias, Pitu. Con él nos vamos.